Bueno, pues un cordial saludo para todos y todas. Muy buenas tardes, yo creo. Primero, pues agradecer a los organizadores del evento por permitirnos participar. Vamos a presentar de una forma muy rápida un trabajo que básicamente busca eh, analizar digamos, la manera como se ha transmitido la información relacionada con la pandemia. En particular, nos interesa la evolución, la dinámica de las palabras que aparecen en los medios escritos. Y vamos a tomar el caso del diario El País de España. Entonces, vamos a analizar las portadas del diario El País de España para mirar cómo ha ido evolucionando el uso de los términos relacionados con la pandemia. Se parte del hecho de que los medios, en este caso los medios de comunicación, los medios escritos como un diario, son actores políticos y por lo tanto influyen en la sociedad en la cual están inmersos. El objetivo del trabajo es analizar las portadas del diario El País de España en el primer semestre del año 2020 para prefigurar unas categorías que permitan caracterizar ese momento histórico que va desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 30 de junio. Es decir, el primer semestre del año 2020, cuando surgió la pandemia, precisamente. El hecho es que las portadas son las páginas principales de un diario escrito, como lo dice Peñarrieta en el año 2014. Entonces, pues vamos a analizar esas portadas. La metodología hace uso del enfoque cuantitativo para el análisis de textos. En este enfoque, básicamente se hace un estudio descriptivo, estadístico descriptivo de las palabras que conforman el texto bajo estudio, en este caso las portadas del diario El País. El trabajo entonces tiene dos fases, una primera fase técnica y una segunda fase de reflexión sobre los datos obtenidos del análisis estadístico. El procesamiento se hace en RStudio, que es un paquete de software libre. Ese paquete de R, digamos, ya tiene unas librerías que nos va a permitir utilizar. Librerías como TM para hacer minería de texto, TestMining, Snowball C, WordCloud, que permite construir o permite obtener las nubes de palabras, y Tokenizer para identificar los términos que constituyen el texto. Las portadas se descargan libremente de la página del diario El País de España. Esas portadas vienen en formato PDF y esas portadas, como podemos ver aquí, tienen imágenes, tienen fotos. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esas portadas, ese archivo PDF, en un archivo de texto plano que tenga solamente texto, que es lo que vamos a analizar. Todos Es decir, por cada portada se obtiene un archivo de texto y se juntan todos esos archivos de texto en un solo archivo de texto que contiene el texto de todas las portadas del primer semestre del 2020. Ese texto, ese archivo de texto se codifica en UTF-8 para poder trabajar con las tildes. Todo el texto se convierte en minúsculas, se eliminan los espacios vacíos, los espacios, los espaciamientos, y se eliminan los signos de puntuación, comas, punto y coma, punto seguido, punto aparte. Se filtran las palabras vacías con stop words. Palabras vacías son palabras que no tienen un significado semántico, que no le aportan un significado semántico al texto. Son básicamente términos copulativos o preposiciones. Entonces, ante, a, que, el, son términos que en realidad, pues, digamos, no influyen semánticamente en el significado, en el contenido. Y lo que nos interesa es analizar eh, precisamente el contenido noticioso relacionado con la pandemia. Entonces esas palabras se filtran. Del análisis obtenemos que todo el texto del primer semestre, que son 180 portadas, consta de 124.395 palabras. Ese valor es aproximado porque hay términos que se filtraron. Todas las portadas tienen fecha, todas las portadas tienen la frase El País, porque es el nombre del diario. Todas las portadas tienen la dirección de la página de internet, www.elpaís.com. Eso se filtra y obtenemos un valor aproximado de 124.395 palabras.
Ese sería el total de las palabras del texto en el primer semestre. Y hay 13.187 tokens, que son como los términos básicos con los cuales se construye el texto. Son como las palabras ladrillo con las cuales se construye todo el texto. Entre esas entonces encontramos y se hace el análisis de frecuencia de cada una. Coronavirus aparece en 348 ocasiones en el semestre, que es mucho, porque aparece casi 2 veces diarias. Cada día aparece ese término 2 veces en promedio. Recuerden que son 180 portadas. Entonces, ese término que aparece 348 veces, aparece muchas veces, fíjense. Haciendo un análisis de algunos de los términos ya filtrados, aquí pues no aparecen las preposiciones, términos copulativos, etcétera. Obtenemos que gobierno, por ejemplo, aparece 476 veces, porque el diario tiene un fuerte enfoque político. España aparece 393 veces, porque el diario es de España, pero nos interesa identificar términos que tengan relación con la pandemia. Coronavirus aparece 348 veces en el semestre, en las portadas. Identificamos el término crisis también como relacionado con la pandemia. Tiene una relación, digamos, indirecta, pero está relacionado. Aparece 275 veces y pandemia aparece 194. De esto entonces identificamos que hay una evolución, hay una dinámica en el uso de las palabras. Por ejemplo, el término coronavirus en enero aparece en 8 ocasiones, en todo el mes de enero. Pandemia no aparece en enero. Pero, por ejemplo, fíjense que pandemia va incrementando. O sea, es un término que no es un término pues, del uso cotidiano que tengamos en nuestro diario vivir, pero va aumentando. Y, por ejemplo, pandemia logra su pico, el máximo lo logra en mayo. Coronavirus lo logra en abril. Entonces, lo que observamos y graficamos esa tabla es que las palabras estas tres en particular van a obtener un pico, unas en abril y otros en mayo, que está relacionado con el pico de la pandemia en España. Reflexiones sobre el trabajo es que hay tres palabras que están relacionadas entre sí y que permiten caracterizar los primeros 6 meses del año 2020, que son coronavirus, crisis y pandemia. Son términos especializados de la medicina y no son términos que no se usan comúnmente ni cotidianamente. Es decir, si nos ponemos a buscar coronavirus en el año 2019 en las portadas no aparece ni una vez. Pandemia tampoco se usa. Estas palabras entonces denotan una preocupación de la sociedad ibérica por una situación que inicialmente ellos ven lejana, pero que luego les va acercando. Primero la ven en China, luego aparece en Italia y luego ya los toca en España. El término coronavirus surge como un referente característico del primer semestre del año 2020, porque es el término que más aparece. Y aquí, para terminar, digamos que según la RAE, eh, el término que más representa el año 2020 es confinamiento, pero confinamiento en el primer semestre, porque este análisis que estamos presentando aquí es para el primer semestre, no aparece como una de las palabras más representativas, no aparece como un término pues que tenga mucho uso, por lo menos en los primeros 6 meses. Confinamiento sí aparece como 103 veces en el semestre, pero no es de los términos más representativos, por lo menos en el primer semestre. Eso como una inquietud. Con esto entonces, digamos, hacemos la presentación del trabajo y esperamos que haya sido de su interés.